Jóvenes, bienvenidos de nuevo a esta su materia de control digital, donde estamos atendiendo la unidad 3, y en este video vamos a tratar el subtema 3.2, que se llama controladores discretos, los famosos PIDs: P por proporcional, I por integral y D por derivativo. Veamos de qué se trata esto. Estos controladores PIDs ya los conocen ustedes, son los controladores que estuvimos viendo en el control clásico, en la materia de control 2. La función de transferencia pulso de un controlador PID digital se conoce de función de transferencia pulso porque es la respuesta del controlador PID a un pulso unitario, que puede ser también un escalón unitario. El control PID analógico ha sido usado exitosamente en sistemas industriales por más de 3/4 de siglo, y sin embargo sigue siendo uno de los mejores controladores que se tienen para mantener estables los sistemas de control. Su básico principio es actuar sobre la variable que va a ser manipulada, y lo hace a través de una apropiada combinación de las tres famosas acciones de control que ya les mencioné: la acción P, que es la de control proporcional a la señal de error actuante, y es la diferencia entre la entrada y la retroalimentación; la acción I, que es la acción de control proporcional a la integral de la señal de error actuante; y la acción D, que es la acción de control proporcional a la derivada de la señal del error actuante. Bueno, muchas plantas se controlan mediante una sola computadora digital. La mayoría de los bucles de control se pueden manipular mediante esquemas de control PID. Procedimiento para obtener la función de transferencia pulso del controlador PID digital, partiendo desde la acción de control PID en controladores analógicos. Esta M en función de T es la respuesta del controlador PID a un impulso unitario, y esa es igual a K, que es la ganancia proporcional por todo lo que está dentro de los corchetes, que es el error en función del tiempo, más 1 sobre el tiempo integral, T mayúscula subíndice I, por la integral de 0 a tau del error E de T diferencial T, más T mayúscula subíndice D, que es el tiempo derivativo o tiempo de adelanto, por la derivada del error respecto del tiempo. Vamos a etiquetar esta expresión como 354. Esta ya es conocida por ustedes, pero de ahí vamos a partir, en donde E de T es la entrada al controlador, es decir, la señal de error actuante. M de T es la salida del controlador, es la señal manipulada. K es la ganancia proporcional. T subíndice I es el tiempo integral o tiempo de reajuste. T subíndice D es el tiempo derivativo, también conocido como tiempo de adelanto. Discretizamos la expresión 354, y eso lo hacemos aproximando el término integral mediante la sumatoria trapezoidal y el término derivativo mediante la diferencia de dos puntos. Entonces obtenemos nuestra M discreta, es decir, en la función de KT mayúscula, donde recuerden que T mayúscula, sin ningún subíndice en este caso, es el tiempo de muestreo, y eso es igual a K, que está multiplicando a la señal de error E, pero discreta, es decir, en función de KT mayúscula, más T mayúscula entre el tiempo integral por E de 0 más E de T sobre 2, más E de T más E de 2T sobre 2, más etcétera hasta E de K menos 1 más E de KT sobre 2, más el tiempo derivativo por
E de kt mayúscula menos E de K menos 1, o sea, acá está desplazada la unidad, por T sobre 2. Desarrollando todo esto, llegamos a la expresión que etiquetamos como 355. M de kt igual a K por E de kt más T entre la constante de integración por la sumatoria con H desde 1 hasta acá de E de H desplazada una cantidad unitaria por T mayúscula es el periodo de muestreo, más E de HT sobre 2 más la constante derivativa sobre T mayúscula por E de KT menos E de K menos 1 por T. Definimos E de H menos 1T más E de HT sobre 2, o sea, esta expresión que tenemos acá, como F de HT, con la condición inicial de que F de 0 es igual con 0. Etiquetamos esta expresión como B de bueno, P y D-1. En la figura 329, esta que les estoy mostrando, se muestra la función FH de t, la que acabamos de ver. ¿Quién es FH de t? Es, en este caso, tenemos E de 0 más E de t sobre 2, y esta es F de t. Aquí H vale 1. ¿Sí? O sea, es E de 0, este valor, más este valor, es E de t, sobre 2, es decir, a la mitad, pues obviamente tenemos este valor que es F de t. ¿Sí? Lo hacemos otra vez, pero ahora con E de t, que es esto de aquí, ¿sí? Este valor E de t, más el valor de 0 a 2t, que es E de 2t. O sea, este tramo más este tramo, pues nos da de 0 a 2t más este pedacito, pues nos da 3t. ¿Sí? 3t sobre 2, pues nos da 1,5. Por eso aquí tenemos E de t más E de 2t sobre 2 igual a F2 de t. Esto es F2 de t. ¿Sí? Entonces, la sumatoria desde h igual con 1 hasta acá de E de h menos 1 por t más E de ht sobre 2 es igual a la sumatoria desde h igual con 1 hasta acá, precisamente de la función f en función de h y t, que es el tiempo de muestreo. ¿Sí? Bueno, la transformada z de esta última ecuación que acabamos de ver es precisamente la transformada z aplicada a la sumatoria desde h igual con 1 hasta acá de E de h menos 1 por t más E de h de t sobre 2. Y esto es igual a la transformada z de la sumatoria con h desde 1 hasta acá de f en función de ht. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos z a la menos 1 por f de z menos f de 0. Finalmente queda 1 entre 1 menos z a la menos 1 por f de z, porque recuerden que f de 0 vale 0. ¿Sí? Tarea: demostrar esta transformada tomando como base el ejemplo A-2-4 de Katsuhiko Ogata. Katsuhiko Ogata, el de sistemas de control en tiempo discreto. Hacer lo mismo que el ejemplo, pero usando esta nomenclatura. Hay que hacerlo. Esa es una tarea. Observar que aplicando transformada z a la ecuación b, p y d-1, obtenemos precisamente una función en el dominio z que llamamos f de z igual a la transformada z de f de ht, y esto es igual a 1 más z a la menos 1 sobre 2 por e de z. Entonces, con estos conocimientos, nuestra transformada z finalmente queda de esta forma. O sea, la transformada z de la expresión anterior de la sumatoria
desde h igual con 1 hasta k de e de h menos 1 por t más e de ht sobre 2 es igual a 1 más z a la menos 1 sobre 2, que es esta que tenemos acá, por e de z, por 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Finalmente, la transformada z de la ecuación 355 nos queda como la respuesta en el dominio z, m de z es igual a k por 1 más t en 2 veces la constante de integración por 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más la constante derivativa entre t por 1 menos z a la menos 1 por e de z. Y esta finalmente la podemos expresar como m de z igual a la constante de proporcionalidad, P, constante proporcional, más la constante de integración entre 1 menos z a la menos 1, más la constante o ganancia derivativa por 1 menos z a la menos 1, todo por e de z, donde k subíndice p es igual a k menos kt entre 2 por la constante de integración, y es igual a k menos k subíndice i sobre 2, y esa es la ganancia proporcional. K subíndice i es igual a kt entre la constante de integración, esa es la ganancia integral. Y k subíndice d es igual a k por t subíndice d, que es la constante derivativa entre t, y esa es la ganancia derivativa. ¿Ok? Observar que la ganancia proporcional K subíndice P para el controlador PID digital es más pequeña que la ganancia K del controlador PID analógico en un factor de K subíndice I medios. Bueno, así la función de transferencia pulso para el controlador PID digital se convierte en la relación de la salida a la entrada, m de z entre e de z, y la etiquetamos como G subíndice d de z. Y eso es igual a k subíndice p más k subíndice i entre 1 menos z a la menos 1 más k subíndice d por 1 menos z a la menos 1. Y a esta la etiquetamos como 3-56. Recuerden, k subíndice p es la ganancia proporcional, k subíndice i es la ganancia integral y k subíndice d es la ganancia derivativa. Esta ecuación se conoce como forma posicional del esquema de control PID digital. Otra forma, que por cierto es la más utilizada en el esquema de controladores PID digitales, es la conocida como forma de velocidad. Para obtenerla se considera en el análisis la diferencia hacia atrás en la respuesta m en función de kt. Es decir, la diferencia entre m de kt y m desplazada hacia atrás un valor unitario por t mayúscula. Recuerden que t mayúscula es el tiempo de muestreo. Con algo de manipulación matemática llegamos finalmente a obtener m de z de esta forma, etiquetada con 3-57. Y es igual, m de z es igual a k subíndice p, ganancia proporcional, por c de z, más k, que es la ganancia integral, k subíndice i, que es la ganancia integral, por r de z menos c de z entre 1 menos z a la menos 1, menos la ganancia derivativa por 1 menos z a la menos 1 por c de z. ¿Sí? Tarea, otra tarea. Obtener la ecuación 357, esta que les acabo de escribir. Hacer el problema primero A317 del Katsuhiko-Ogata, sistemas de control en tiempo discreto, y posteriormente, con los conocimientos adquiridos después de resolver ese problema, obtener ahora sí esta expresión 357. Hagan, es otra tarea. Diagrama de bloques de un controlador o un control PID digital en forma de velocidad.
Observen que no está en forma lineal el controlador, sino que está en una retroalimentación con dos puntos de suma adicionales. Tenemos la entrada R de Z a un sumador. Tenemos la expresión 1 entre 1 menos Z a la menos 1. Recuerden cuál es este. K subíndice I, que es la ganancia integral entrando al sumador. Y obtenemos la respuesta M de Z. Pero antes de llegar a la respuesta M de Z, la planta está respondiendo con C de Z. Y esa C de Z la retornamos o la retroalimentamos, la multiplicamos por la ganancia proporcional y la metemos a un sumador algebraico, y también C de Z la metemos a la expresión que obtuvimos de la ganancia derivativa y su transformada Z, 1 menos Z a la menos 1, lo sumamos con la integral y la expresión que tiene la integral, la ganancia integral, y obtenemos M de Z. ¿Sí? Este es el diagrama de bloques a un control PID en forma de velocidad. Tarea. Otra tarea, de la 3. Es para evaluación también. Resolver y explicar detalladamente el problema A316 del Katsuhiko-Ogata, sistemas de control discreto. ¿Sí? Preparar muy bien y explicar a detalle ese problema. Ejemplo 3.7. Vamos a considerar el sistema de control que está aquí en este diagrama, con el controlador PID digital mostrado en la figura 331A. El control PID está en forma posicional. Observen que está en la línea directa del sistema de control. En la retroalimentación no tenemos nada, es una retroalimentación unitaria que llega al sumador. ¿Sí? Tenemos el error, tenemos el muestreo, igual con 1, tenemos la salida E de KT, lo metemos al controlador PID y el controlador nos responde con M de KT, lo metemos al retenedor de orden 0 para el muestreo y retención, y metemos una señal a la planta. La planta está en el dominio de Laplace y nos entrega una respuesta en el tiempo. Esa respuesta la retroalimentamos y la comparamos con la entrada y se genera el error y se repite el proceso. Vamos a suponer que la función de transferencia de la planta es G subíndice P de S igual a 1 entre S por S más 1. El periodo de muestreo T se supone de 1 segundo. De hecho, aquí nos lo muestran. Entonces, con ese periodo, es decir, T mayúscula igual con 1 segundo, la función de transferencia del retenedor de orden 0 se convierte en G subíndice H de S igual a 1 menos E a la menos S entre S. Y como la transformada Z de este retenedor, 1 menos E a la menos S entre S por la planta, que es lo que tenemos en la línea recta de nuestro sistema, 1 entre S por S más 1, que es la planta, es igual a G de S, es decir, una función de transferencia en el dominio Z. Y esta es igual a 0.3679 Z a la menos 1 más 0.2642 por Z a la menos 2 entre 1 menos 0.3679 Z a la menos 1 por 1 menos Z a la menos 1. Esto lo marqué con un asterisco porque lo vamos a obtener más adelante. Ustedes lo van a hacer como tarea y yo se los voy a mostrar aquí. Este es un buen ejercicio para que vayan recordando algo de sus conocimientos de transformadas y algebraicos. Entonces, podemos redibujar el siguiente diagrama de bloques y ahora le llamamos figura 331B. Tenemos en el dominio Z la entrada a un sumador y esto entra al controlador PID ya definido en el dominio Z, puesto que ya lo hicimos, multiplicado por la función de transferencia en el dominio Z que les acabo de mostrar, y el sistema nos responde con C de Z. C de Z se retroalimenta, se multiplica por 1 y lo metemos al comparador
y o sumador para que se compare con RZ y nos genere el error. Error que se mete al controlador PID, PID nos entrega MDK, MDKT, lo metemos a la planta y la planta nos vuelve a entregar CDZ. ¿Sí? Con eso estamos controlando, a grandes rasgos, ahorita se los digo, controlando el comportamiento de la planta. Bueno, esta es una tabla de transformadas Z y transformadas S, es decir, transformadas Z y transformadas de Laplace. Tenemos las funciones definidas en el dominio del tiempo, tiempo continuo, su respectiva transformada de Laplace, ¿sí? Y su respectiva transformada Z. A su vez, tenemos la respectiva transformada inversa de f de z definida en el tiempo discreto. Esta columna que está del lado izquierdo. Que lo podemos ver al revés. Tenemos las funciones en tiempo discreto, en esta columna que les estoy mostrando en este momento. Tenemos su transformada z, que es la columna que les estoy mostrando en este momento. Y también tenemos la transformada de Laplace respectiva de esta transformada z y la transformada inversa de la transformada de Laplace como la función definida en el tiempo continuo. ¿Sí? Esta es una tabla muy completa. Ojalá y la puedan conseguir. De hecho está en el Katsuhiko-Ogata, es la tabla 13.1. Bueno, usando esta tabla vamos a trabajar con la función de transferencia que les dije. También de tarea van a documentar el tema, este tema que estamos viendo, considerar temas antecedentes y consecuentes. Es decir, el tema es el cálculo de la transformada z de funciones que involucran el término 1 menos e a la menos ts sobre s. Ese es el tema. Entonces, por favor, estudien y preparen el tema sobre antecedentes y consecuentes temas de este. Y eso está en la página 88 del Katsuhiko-Ogata, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, segunda edición. Hacer una presentación porque se la van a impartir al grupo y a todos nosotros. Y es para evaluación también. Bueno, seguimos. Recuerden que vamos a obtener la función de transferencia que les mostré al principio de la planta. Entonces, la transformada z de 1 menos e a la menos s entre s por 1 entre s por s más 1 es la transformada z que vamos a nombrar como g de z. ¿Cómo obtuvimos eso? Bueno, ok, g de z es igual a la transformada z de esto que tenemos acá. Y eso que ya les mencioné es igual a, obviamente aquí esta s la multipliqué por esta s y ya queda s cuadrada. Y esto es igual a 1 menos z a la menos 1, que es la transformada z de esto, por la transformada z de 1 entre s cuadrada por s más 1. Bueno, seguimos. Esto es igual a 1 menos z a la menos 1, que ya lo tenemos, por la transformada z de 1 entre s cuadrada por s más 1, pero ahora lo expandemos en fracciones parciales. A entre s cuadrada más b entre s más c entre s más 1. A esto lo etiquetamos como b PID-2. Seguimos con nuestra expansión en fracciones parciales y decimos que a es igual a todo esto multiplicado por s cuadrada evaluado cuando s es igual con 0. Y eso es igual, este es proceso algebraico que ustedes ya conocen de la expansión en fracciones parciales. De hecho, toda la expresión, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se multiplica por s cuadrada y todos los términos, término a término, se evalúan en s igual con 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se multiplica por s cuadrada, pues s cuadrada con s cuadrada nos da 1, por eso es que dejo aquí la a sola. Este lo multiplico por s cuadrada, pues aquí tengo el término. Todo el término multiplicado por s cuadrada y lo evalúo en s igual con 0. Aquí sería s cuadrada entre s evaluada en s igual con 0. Quedaría b por s, pero como s vale 0, pues adiós esta expresión. Y lo mismo en este caso. C por s cuadrada entre s más 1, pero evaluada en s igual con 0. C por 0, con eso ya el término vale 0. Y si fuera poco, pues aquí otro 0, ¿no? Y este término ya no lo tenemos
para evaluar el valor de A. Lo mismo se hace para B y lo mismo se hace para C. Entonces, A es igual a esta expresión, S cuadrada entre S cuadrada nos da la unidad, por eso es que tenemos aquí 1 entre S más 1. A eso es igual toda esta expresión. Evaluada en S igual con 0, en lugar de la S ponemos el 0 y nos queda 1 entre 1 igual a 1. A vale 1. Les decía que lo mismo se hace para B, pero bueno, aquí a esta expresión le llaman I de S y derivamos I de S respecto de S y evaluamos en S igual con 0. Este es otro método para obtener los coeficientes cuando expandemos en fracciones parciales para encontrar el valor de sus coeficientes. Derivamos 1 entre S más 1 respecto de S y evaluamos en S igual con 0 y eso es igual a 0 menos 1 entre S más 1 al cuadrado, S cuadrada más 2S más 1. ¿Sí? El de arriba por la derivada del de abajo menos el de abajo por la derivada del de arriba entre el de abajo al cuadrado. Esa es la derivada de un cociente y evaluamos en S igual con 0. Esto es igual a menos 1. Y finalmente C es igual a 1 entre S cuadrada por S más 1 por S más 1 evaluada en S igual a menos 1. Y eso nos queda 1 entre S cuadrada cuando S vale menos 1. Y menos 1 al cuadrado pues nos da 1 y esto nos da 1. ¿Ok? Entonces A vale 1, B vale menos 1, C vale 1. Lo sustituimos en nuestra expresión y tenemos que G de Z es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de 1 entre S cuadrada menos 1 entre S más 1 entre S más 1. Si nos vamos a la tabla que les mostré, etiquetada como 13.1, obtenemos nuestra transformada en el dominio de Z. Es decir, G de Z finalmente es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de 1 en S cuadrada, que es Z a la menos 1 entre 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado, menos la transformada Z de 1 en S, que es 1 entre 1 menos Z a la menos 1, más 1 entre S más 1, su transformada Z, que es 1 entre 1 menos E a la menos 1 por Z a la menos 1. Estos términos los obtuve desde la tabla de transformadas 13.1, donde tengo transformadas de Laplace y sus respectivas transformadas Z. Finalmente, trabajando algebraicamente, tenemos que esto es igual a Z a la menos 1 entre 1 menos Z a la menos 1 más 1 por 1 menos Z a la menos 1 entre 1 menos E a la menos 1 Z a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicamos 1 menos Z a la menos 1 por todo lo que está dentro de los corchetes y nos queda esta parte. Está muy sencillo, nada más hay que fijarse cómo lo hacemos. Finalmente, G de Z es igual a Z a la menos 1 por 1 menos E a la menos 1 Z a la menos 1 menos 1 por 1 menos Z a la menos 1 por 1 menos E a la menos 1 Z a la menos 1 más 1 menos Z a la menos 1 al cuadrado entre el común denominador. La expresión anterior es una suma algebraica de fracciones y simplemente lo que estoy haciendo es realizar esa suma algebraica. Agarro el denominador común y lo divido entre el primer denominador y el valor que me da lo multiplico por el primer numerador. Lo mismo hago con el segundo término y el valor obtenido lo multiplico por el segundo numerador. Y así sucesivamente, por eso tengo esta expresión. Entonces, eliminamos paréntesis, desarrollamos, tenemos el mismo denominador común, quitamos paréntesis y llegamos a esta expresión. Esto es álgebra, jóvenes. El mismo común denominador. Empezamos a agrupar términos comunes. Z cuadrada queda multiplicado por 1 menos 2 por E a la menos 1 más E a la menos 1 por Z a la menos 1 entre el mismo común denominador. Y esto es igual a E a la menos 1, Z a la menos 1 más 1 menos 2 por E a la menos 1 por Z a la menos 2 entre el mismo común denominador. Finalmente, agarrando los valores de E,
y 1 menos 2 por e a la menos 1, y en la parte de abajo también le damos los valores a e, que es el número de Neper, llegamos a esta expresión donde g de z es igual a e a la menos 1 inversa por z a la menos 1, que nos da 0.3679. Es decir, ustedes pueden poner el exponencial en su calculadora, le dan inversa y les va a dar este valor, multiplicado por z a la menos 1, más 1 menos 2 veces la inversa de e a la menos 1, es decir, esto, 3679 por 2, pues sí da 7358, por z a la menos 2, que es lo que tenemos aquí, entre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos 0.3679 por z a la menos 1. Y esto es igual a 0.3679 por z a la menos 1 más 0.2642 por z a la menos 2. Ese es el numerador. Entre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos 0.3679 por z a la menos 1. Ese es precisamente el valor de nuestra función de transferencia que les mostré al principio de este ejemplo. Entonces, regresando al diagrama de la figura 331b, vemos que efectivamente esos son los valores que tienen aquí, y así es como les mostramos que efectivamente ese es el valor de la función de transferencia. Ahora vamos a obtener la respuesta del escalón unitario a este sistema cuando el controlador digital es un control PID con la ganancia proporcional igual a 1, la ganancia integral igual a 0.2 y la ganancia derivativa igual a 0.2. Con estos valores, la función de transferencia del PID queda como G subíndice D de Z. Recuerden que así lo etiquetamos, así etiquetamos su función de transferencia, que es igual a la ganancia proporcional más la ganancia integral entre 1 menos z a la menos 1 más la ganancia derivativa por 1 menos z a la menos 1, y eso es igual a la ganancia integral que vale 1, la ganancia integral que vale 0.2, la ganancia derivativa que sale 0.2. ¿Sí? Desarrollando esta suma de fracciones también, suma de fracciones algebraicas, como un denominador 1 menos z a la menos 1, 1 menos z a la menos 1 entre 1, me da 1 menos z a la menos 1 por 1, 1 menos z a la menos 1, más 1 menos z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 da 1 por 0.2, pues queda 0.2, y 1 menos z a la menos 1 entre 1 me da 1 menos z a la menos 1 por 0.2 de 1 menos z a la menos 1, pues tenemos 0.2 por 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Desarrollamos estas expresiones 1 menos z a la menos 1 más 0.2 más 0.2 por este binomio al cuadrado, que es 1 menos 2z a la menos 1 más z a la menos 2. Es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? No se dejen espantar por las potencias negativas, se tratan en forma igual. Finalmente tenemos 1 menos z a la menos 1 más 0.2 más 0.2 menos 0.4z a la menos 1 más 0.2 z a la menos 2 entre 1 menos z a la menos 1. Finalmente la función de transferencia nos queda como g subíndice d de z igual a 1.4 menos 1.4 de z a la menos 1 más 0.2 por z a la menos 2 entre 1 menos z a la menos 1. Esta es la función de transferencia en el dominio Z de nuestro controlador PID digital. Con estas funciones, la función de transferencia pulse en bucle cerrado se convierte en la relación, recuerden, de salida a entrada, y esto es igual a la función de transferencia del controlador PID digital por la función de transferencia de la planta. Las dos ya las obtuvimos entre 1 más la multiplicación de esas dos funciones de transferencias. La función de transferencia del controlador PID digital y la función de transferencia de la planta.
Las ponemos, ya tenemos sus expresiones, pues las ponemos. Esta es la función de transferencia que acabamos de calcular del controlador PID digital, y esta también la calculamos, la acabamos de calcular, es la función de transferencia de la planta en el dominio Z. Están multiplicándose las dos entre 1 más la misma multiplicación de estas dos. Desarrollamos y obtenemos esta expresión. Recuerden que la relación que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, C de Z en R de Z, era igual a un producto y sumatoria de fracciones parciales, lo mismo que en el denominador. Por eso es que tenemos estas expresiones como un denominador y multiplicados por el numerador respectivo. Lo mismo en el denominador. Entonces, aquí aplicamos la ley de la torta, producto de extremos entre producto de medios. Al hacer eso vemos que los denominadores son exactamente iguales. Entonces, al hacer o aplicar la ley de la torta, pues se quedan en la unidad estos dos denominadores. Por eso que es que aquí tenemos un numerador como el que ya teníamos acá y el denominador como el que tenemos en la expresión anterior. ¿Sí? Desarrollamos los productos, eliminamos paréntesis y llegamos a esta expresión que les estoy mostrando en este momento. Un polinomio numerador de grado 4 o grado menos 4 y en el denominador un polinomio también de grado 4. Seguimos desarrollando, agrupando términos y finalmente llegamos a esta expresión que es la de relación salida a entrada de 0.515 51 por z a la menos 1 menos 0.1452 por z a la menos 2 menos 0.2963 por z a la menos 3 más 0.0528 por z a la menos 4 entre 1 menos 1 menos 8528 z a la menos 1 más 1.59006 por z a la menos 2 más 0.6642 por z a la menos 3 más 0.0528 por z a la menos 4. Y esta, jóvenes, esta precisamente es la función de transferencia pulso en bucle cerrado de la figura 331b. Aquí tenemos la función de transferencia con todas las características del sistema que estamos controlando con nuestro controlador PID. De aquí podemos obtener precisamente su respuesta, despejar CDS y llevarla al dominio del tiempo discreto, graficar esa señal y ahí podemos analizar el comportamiento del sistema. ¿Sí? Muy similar a todos los sistemas de control. Nada más que aquí estamos trabajando con sistemas de control digitales. Ahí está, este es el diagrama de bloques. Es la figura 331 que es equivalente a la 331A. Nada más que aquí sí tenemos expresamente el controlador PID digital y la planta ya en el dominio Z. Con esto, o esto más bien, este ejemplo, también lo podemos meter a MATLAB. Respuesta transitoria utilizando MATLAB. Vamos a suponer que deseamos la respuesta a escalón unitaria hasta un valor de K igual a 40, es decir, 40 muestras. Entonces, la entrada RDT se puede escribir como escalón unitario de valor 1 y repítelo 41 veces. Eso es lo que quiere decir esta expresión y es un comando dentro de MATLAB que indica que precisamente tenemos un escalón unitario. El programa en MATLAB que permite obtener esa respuesta lo tienen aquí en esta figura. Yo ya lo hice en MATLAB y pues por supuesto de ahí saqué las figuras y esto que les estoy mostrando. Le puse respuesta al escalón unitario, ejemplo 3.7 de Katsuhiko Ogata.
Este es comentario, no entra dentro de los cálculos. Y le asignamos a la variable numerador los coeficientes del numerador, todos separados por un espacio y dentro de corchetes. Punto y coma, le damos enter y nos vamos al denominador, la variable denominador que la llamamos den, igual a también los coeficientes del denominador separados por un espacio, y le damos punto y coma y enter. Le decimos que la entrada va a ser un escalón unitario, 1.41, ya les dije que lo que vale 1, pues es el valor del escalón unitario, y 41 veces, o sea 41 muestras. A la variable v le decimos que vamos a tener desde 0 a 40 en un eje, que es el y, y de 0 a 2 en el eje x, punto y coma. Axis de v, punto y coma, aquí le estamos dando los límites a los ejes. Le estamos diciendo que al eje y respete lo que tiene v, o sea de 0 a 40, y también al eje x respete lo que tiene v, es decir de 0 a 2. ¿Sí? X y y. X de 0 a 40 y y de 0 a 2. ¿Sí? K la vamos a estar variando desde 0 hasta 40. Son 40 muestras. Esta es la instrucción para que nos haga el cálculo. C igual a filter, numerador, entre paréntesis, numerador, coma, denominador, coma, R. Todas las variables que me las involucran. Que haga un diagrama de K y de C en la figura que ponga OES, y en K y C que nos ponga guiones. Que le ponga rejilla, por supuesto, grid. Que le ponga como título a ese diagrama respuesta al escalón del ejemplo 3-7 Katsuhiko Ogata. Que en el eje X le ponga la etiqueta K, y en el eje Y le ponga la etiqueta C en función de K. Le damos Enter, te esperas un momentito y MATLAB te entrega esta gráfica. Observen el título, respuesta al escalón, ejemplo 3-7 de Katsuhiko Ogata. En el eje vertical nos puso la etiqueta C en función de K y va de 0 a 2, aquí llega hasta 1.8 porque la señal llega hasta acá, hasta cerca de 1.8. Y en el eje horizontal pone desde 0 hasta 40 con K. ¿Sí? Etiqueta K en el eje horizontal. Esto MATLAB lo hace rapidísimo, pero ahí no te das cuenta de qué es lo que está pasando, ni tienes toda la experiencia de ingeniería que acabamos de ver. También podemos meter una rampa, que en este caso la expresión para que tengamos una rampa tenemos el numerador, el denominador, X, V que ya vimos, K desde 0 a 40, R es igual a K, esa es la rampa, igual el mismo comando para C que nos grafique lo mismo, nada más que ahora en respuesta a una rampa, y que etiquete X, que etiquete Y que a la gráfica le ponga respuesta a la rampa unitaria. Le damos Enter, se arranca y esta es la gráfica que nos da como respuesta a una rampa unitaria. ¿Sí? Bueno, otra tarea, también para evaluación. Van a resolver los siguientes problemas, obviamente del Katsuhiko Ogata. Problema A318. Dice aquí, considere el sistema que se muestra en la figura 360A. Obtenga la salida en tiempo continuo, CDT, de modo que se pueda determinar la salida entre dos instantes cualesquiera de muestreo consecutivos. Encuentre la expresión para la salida en tiempo continuo, CDT. El periodo de muestreo T es de 1 segundo. ¿Sí? Consideren que esta es la planta GDS y es un sistema de control en tiempo discreto. ¿Sí?
resolver este problema. También el problema B316. Van a obtener la función de transferencia pulso en bucle cerrado del sistema que se muestra aquí. Este es un ejercicio muy similar al que acabamos de resolver. El retenedor de orden 0 y la planta. Estos dos los van a llevar al dominio Z. Van a llegar a una expresión en el dominio Z de C de Z entre R de Z. Van a despejar C de Z. Y esa C de Z la van a llevar al tiempo discreto. Y esa es la respuesta en tiempo discreto de este sistema. Aunque aquí nada más les piden la función de transferencia. Pero en el ejemplo anterior sí les piden la respuesta en tiempo discreto. Bueno, jóvenes, eso es todo. Eso es todo sobre controladores PID digitales. Estudienlos, no es difícil trabajar con ellos. Ya vieron que sí se puede. Hay que hacer algo de talacha, pero de ahí en fuera todo es sencillo. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.